Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El ser humano ha inventado un nuevo tipo de guerra, una nueva tecnología que puede llegar a ser la más peligrosa de todas existentes. Una tecnología basada en la genética, llamada impulsor genético, que puede hacer que cualquier tipo de especie, incluida la especie del ser humano, desaparezca y se extinga en menos de unos cuantos meses. Esta tecnología está llevando a un montón de personas a pronunciarse, a denunciarla, a hacer que las personas conozcan que existe, porque hay varias empresas que están comprando esta tecnología y las están utilizando para extinguir especies de mosquitos, especies de ratas, especies de aves, pero que se denuncia porque esto va a ir a más y podemos hacer una gran catástrofe en todo el planeta. La tecnología de impulsor genético. Ya os digo que esta puede ser el arma más mortal, masiva y eficaz que dispone ahora mismo Estados Unidos. La primera persona que se quejó a los medios de comunicación y denunció todo esto fue la llamada Silvia Ribeiro. Esta mujer está en un centro de investigación del grupo ecologista ETC y dijo que hace unos años ya estaba desarrollada, pero ahora es un prototipo que se puede comprar por varias empresas. Hay 71 gobiernos en contra de esta tecnología y 355 ONGs que no quieren saber nada de ello. Os voy a poner un ejemplo para que veáis la poderosa catástrofe que puede suponer este tipo de tecnología. Imaginemos que un laboratorio tiene un montón de mosquitos, empieza a criarlos, pero antes de criarlos modifica genéticamente su composición para hacer que no tengan descendencia, o que sea un 99,9% más difícil de que estos mosquitos tengan descendencia. Sueltan estos mosquitos, se aparean con los mosquitos autóctonos de una zona y acaban extinguiendo a esos mosquitos, porque han impulsado genéticamente el gen que hace que tengan descendencia. Este es el peligro de la llamada tecnología de impulsor genético. Además, puede hacer muchas otras cosas, como por ejemplo, hacer que unos mosquitos creados por cierta empresa piquen al ser humano en una zona del planeta y estos seres humanos acaben muriendo porque su descendencia no funciona. Aunque sean fértiles el hombre y la mujer, los fetos salen muertos. Esta tecnología da bastante miedo. Ya os digo que hay un montón de gente en contra, pero cómo no, Estados Unidos no quiere saber nada de la gente que está criticando la tecnología. Pero puede servir para muchas otras cosas. Hay que decir también que puede servir para cosas buenas, pero principalmente también para cosas malas. Y digo principalmente porque si algo caracteriza a la esencia del propio ser humano es por la guerra y el mal. Se puede utilizar para el bien o para el mal la tecnología, pero no os quepa la menor duda que los gobiernos la utilizarán para hacer la guerra, porque está en el código implícito del ser humano. El gen, el impulsor genético, se puede utilizar para otras cosas, como os decía. Por ejemplo, para hacer que los descendientes de determinada especie tengan un gen de inteligencia mucho más superior y se active una inteligencia más elevada en los descendientes. Se puede conseguir también que los mosquitos sean el vector que cuando piquen en una especie pasen la modificación genética a los descendientes de la nueva especie. Nos puede picar al ser humano y hacer que eso entre en nosotros. Pero puede ir a algo más. Se puede modificar, por ejemplo, cosechas de un país entero para que éstas o bien mueran y dejen en una enorme hambruna a un país, o que las cosechas sean tóxicas, tengan algún tipo de modificador genético que hagan que las plantas, los tomates, las cosechas sean mortales para el consumo humano. En laboratorio se logró impulsar genéticamente los genes de la harina que la hacían tóxica
y se volvió mortal también para aquellas personas o animales que comieran de esa harina. Como veis, la tecnología para el impulsor genético es de lo más peligroso que ha podido crear el ser humano. Si se utilizara para el bien, podría hacer que los próximos seres humanos con impulsor genético pudieran resistir el espacio, resistir más la gravedad por impulsar genes que nos hagan más fuertes, más resistentes, hacer que respiremos mucho más para que no exista una fatiga en el espacio. Se puede modificar al ser humano con este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué pasa si una especie determinada no tiene un gen que lo haga tóxico, que lo haga más inteligente o que provoque que no tenga descendencia? Pues muy sencillo, también se ha inventado poder incrustar genes creados en laboratorio de forma artificial. ¿Que se puede crear un ser humano fluorescente y transparente por su piel? Se puede hacer, se modifica de forma artificial en un laboratorio y su descendencia empezará a ser así. Y si encima se le pone el impulsor genético, continuará esa descendencia de seres humanos transparentes. El problema es que esto ya se está utilizando. Por ejemplo, hay 5 empresarios de la empresa Island Conservation que está utilizando modificadores genéticos a los ratones de su zona para extinguirlos a modo de prueba, ya que se estaban comiendo varias aves autóctonas. También hay otros que quieren extinguir gusanos que provocan un montón de enfermedades al ser humano, que en principio está bien, pero no se puede eliminar, extinguir un miembro de la cadena de la naturaleza. Si tú quitas un miembro, alteras a todos los demás. Por ejemplo, si quitásemos y extinguiéramos a las abejas, se extinguirían un montón de plantas, ya que no llegan a polinizarse gracias a la acción de las abejas. Sin plantas se extinguirían varios animales, si no hay animales se extinguirían otros y puede llegar a afectar el consumo del ser humano, la alimentación. Algunos dicen que si se extinguen las abejas, el ser humano también se extinguiría en menos de 10 años. Pero bueno, eso es lo que os quería decir. Esta tecnología pretende, por varias empresas, extinguir varias especies, y eso puede hacer una reacción en cadena que nos lleve a todos al desastre. En Hawái hay también una polémica sobre mosquitos que están contagiando de malaria a varias personas, y la empresa The Long Now Foundation Revive, junto a otra empresa llamada Restore Project, están ya utilizando también el modificador genético para soltar los mosquitos que se extinguen, aparearlos con los mosquitos de la malaria y hacer que todo se extinga. Yo creo que esta tecnología no se puede controlar. Al principio sí, bien, estamos conteniendo varias especies, pero esto va a afectar a la larga a una enorme cadena que va a dañar al ser humano. Eso sí, espero que no salga algún loco, algún líder con ideas parecidas a Hitler y que decida modificar genéticamente mosquitos para que extingan a determinado tipo de razas. Espero que esta atrocidad no pase. Y lo digo así porque sabemos que detrás de Estados Unidos y de otros gobiernos hay gente igual o peor que el mismísimo Hitler. Se puede utilizar para muchas cosas esta tecnología, pero que no os quepa la menor duda que se va a utilizar tarde o temprano para el mal, porque así ha sido la historia del ser humano, siempre se ha repetido. Antes de acabar, me gustaría mencionar el término genofagia. Parecía muy lejano aquel mundo de ciencia ficción dentro del universo de la obra Mass Effect, en el que nos hablaba de, esto sí, ciencia ficción sobre entidades extraterrestres que coexisten entre sí y unas hacen un arma llamada genofagia que lo que hace es extinguir casi a otra raza que era muy problemática en el universo y demás, llevándolos casi al borde de la extinción, controlando su natalidad. La genofagia, que era un término en este universo de Mass Effect, totalmente de ciencia ficción, se ha visto real. Nuevamente, la realidad supera la ficción porque esto se ha vuelto totalmente real.
Para acabar este tema, os voy a decir una pequeña frase que me ha venido a la cabeza y que me parece que ejemplifica todo lo que hemos dicho. Si extinguimos las orugas, dejaremos de ver mariposas. Si quitamos lo que creemos que es dañino o feo, al final acabará con lo bello. Porque ¿qué belleza hay más grande que en el conjunto de la naturaleza que actúa por sí sola, algunos sobreviven, otros mueren, pero el ciclo continúa. No podemos jugar a ser dioses, no podemos modificar la naturaleza porque algún día se va a vengar de nosotros. Algún día se va a volver en contra nuestra y no vamos a poder hacer nada. Eso sí, si el ser humano no se extingue antes, porque parece que vamos en camino. Mi consejo, aparte de todo este tema, porque es bastante terrorífico, mi consejo es que debemos ser más naturales, debemos enfocarnos más a la naturaleza, volver a nuestras raíces, como hacían los antiguos chamanes, pero no me refiero a eso, sino que no tenemos que ser tan dependientes de la tecnología, de la genética. ¿Se puede utilizar para cosas buenas? Sí. ¿Pueden ayudar al ser humano? Claro. ¿Pero a qué precio? Ese es el dilema moral de todo esto. Y nada, aquí tenéis la información para que vosotros investiguéis y como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os traigo el siguiente libro, Contacto, escrito por Miguel Pedrero. Este libro aborda el tema de los llamados contactados. ¿Son un fraude o tienen algo de real? Nos habla también de otros temas como por ejemplo, si fueron las religiones creadas por un ser extraterrestre y nos ha confundido al resto del ser humano diciéndonos que no, son divinidades. Son los dioses extraterrestres. También muestra casos de fenómeno ovni, casos de contactismo a otros niveles y fotografías muy interesantes sobre este tipo de temática. Es un libro que intenta buscar seres metafísicos, aparte de los extraterrestres de siempre, seres que están en otro tipo de dimensión y que de alguna forma coexisten con nosotros y son los que producen los contactos. Pero también aborda ese otro dilema de ¿podría ser un fraude? No es alguien muy enfocado solo a una línea, sino que te ayuda a abrir la mente a todas las líneas posibles para que tú seas el que se cuestiona y no alguien que te dice cree solo en esto, en dogmas. Por eso me ha gustado mucho el libro y además conozco al autor y es una muy buena persona que también busca estos temas. Y nada, aquí acabamos este programa de hoy y como siempre digo, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.